comillas, no existe y que esa zona es territorio peruano. Es la nota que publica el diario el diario de la República el día de hoy, pero hay más sobre el tema y estoy con el profesor Nicolás Valdés, quien es estudioso, ¿no?, de la geopolítica, especialmente en esta zona de frontera sur, para evaluar en qué escenario nos movemos el día de hoy, porque el país está atento a lo que pase en el sur de la patria, como es Tacna con Chile. Profesor, buenos días. Buenos días, Omar, y a tu amable audiencia, Radio Líder. Sí, justamente como tú dices, ¿en qué escenario nos movemos? Y justamente son varios los escenarios que hay que analizar, viendo el aspecto histórico, el aspecto jurídico, el aspecto político y el aspecto geopolítico. No amamos lo que no conocemos y no defendemos lo que no conocemos y amamos. Y yo creo que es fundamental entrar a este debate o este análisis técnico, jurídico, geopolítico. En primer lugar, todo esto nace a raíz, o hay que tener conocimiento históricamente de muchos aspectos, ya sea de tratados antes de la guerra con Chile, del tratado de Ancón, por ejemplo, después de la guerra con Chile, el tratado de transferencia de 1895 entre Bolivia también y Chile, el tratado de paz y amistad entre Bolivia y Chile en 1904 y el tratado de 1929 entre Perú y Chile los imbuye directamente a este tema. Todos ellos tienen una matriz, que es la guerra del Pacífico. Entonces, si no sabemos ese elemento fundamental, no podemos analizar bien en qué problemática estamos imbuidos en este momento. En primer lugar, a raíz de la guerra del Pacífico, sabemos de que el Perú pierde toda la provincia de Tarapacá. Entonces, ¿qué ocurre? Tacna y Arica pasan a una situación de Chile momentáneamente bajo el compromiso de que iba a haber un plebiscito en el lapso de 10 años. Chile nunca lo cumplió o Chile nunca se atrevió a proponer este plebiscito, considerando de que la gente tacneña y ariqueña vivía pues de su patria peruana o sentía su patria peruana. Pasaron los años y en los años 20 Estados Unidos promueve de que ya debe sacarse este problema entre Perú y Chile. Tal es el caso que sucede este tratado de 1929, este encuentro, digamos así, y se especifica cómo iba a quedar estos dos territorios. Y finalmente se determina de que Arica queda para Chile y Tacna queda para el Perú. Y artículo número 2, la línea divisora del límite tenía que ser un punto de la costa llamado Concordia. Y que este punto debería partir del centro del puente del río Yuta a 10 kilómetros y lo más cercano al mar, un punto. Ahora, ¿dónde está ese punto? Eso lo define la Comisión Demarcadora de 1930. Octubre de 1929 y termina en 1930. En el cual Chile manda un representante, Enrique Brieva, y el Perú manda a Federico Basadre. Enrique Brieva, que esos 10 kilómetros del puente del río Yuta ya tiene que ser en forma vertical, a un punto denominado punto N. Pero Federico Basadre, representación del Perú, dice, no puede ser posible de que la frontera Perú-Chile tiene que estar en territorio, tiene que partir del mar. Eso no lo dice tratado, pero ellos ya van llevando sus propuestas, ¿no es cierto? Por lo tanto, los 10 kilómetros tienen que partir del centro de Utah haciendo una diagonal a orillas del mar. Cada uno lleva sus propuestas a sus países y finalmente Chile reconoce de que la razón de Federico Basadre, el peruano, es pues a orillas del mar. De tal manera de que en el acuerdo que se dio, se dice, se trazará hacia el poniente oeste un arco de 10 kilómetros de radio cuyo centro estará en el indicado puente y que vaya a interceptar a orillas del mar, dice, y que este punto de intersección del arco, trabajado con la orilla del mar, será el inicial de la línea divisora entre el Perú y Chile. Por lo tanto, Chile acepta de que ese punto de concordia, que especifica el Tratado de 1929, tiene que ser a orillas del mar. Y a baja marea todavía. Es más, lo recoge un diario norteamericano, y hay una foto que no le traigo en estos momentos, en el cual Enrique Bría junto con Federico Basadre se toma una famosa foto en el cual están anunciando el punto de la Concordia a orilla del mar. Bien, eso es el primer análisis. Segundo análisis. Ahora hay que demarcar. Una vez que está la limitación, hay que demarcar. Tú puedes demarcar, Omar, poniendo una pared, por ejemplo. Puedes demarcar poniendo alambrado. Puedes demarcar poniendo, qué sé yo, cualquier cinta, qué sé yo.
Por ejemplo, Alemania Oriental y Alemania Occidental, cómo estaba demarcado con alambrado y con paredes, con punta, electrificado, Claro, Corea del Sur, Corea del Norte, etc. Una demarcación física, ¿no? Física, Material. Exacto, pero ellos determinaron que iban a ser mediante mojones o llamados mediante hitos. Ahora, ¿cómo coloca el hito número 1? No podemos, y está establecido también en los acuerdos, no podemos poner la orilla del mar en el sentido por la braveza de las aguas, etcétera, lo podría derrumbar. Y lo colocan aproximadamente, prácticamente a 265 metros tierra adentro, ¿no? Ya. Entonces, ese punto Concordia, según la paralela geográfica, es el punto 266, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en lo posterior? Cuando se dio justamente este informe, ¿ya? Desde el punto Utah, prácticamente todo, son más o menos 88 hitos, ya que está definido la frontera. El hito número 1 es la frontera, y Chile considera de que el hito número 1 es el punto de partida. Por lo tanto, su paralela es la frontera. Erróneamente interpretan en estos momentos cuando se va formando proyecto de la provincia la región Arica-Parinacota. Algo que en el 2007 el Tribunal Constitucional de Chile, que es un tribunal soberano, igual que el peruano obviamente, ya le dice, esto es anticonstitucional, esto no dice el tratado. El mismo Tribunal Constitucional de Chile replica esto de la formación de la región Arica-Parinacota, en el cual establece que el límite norte es pues el hito número 1 y su paralela. Entonces ahora el gobierno peruano, en una situación de crear el distrito de las Yaradas, Los Palos, se establece en el Tratado de 1929 y en el estudio que habían hecho la Comisión Demarcadora, justamente el punto de partida, como te estoy explicando acá, es el punto La Concordia. Para Chile es el hito número 1 y su paralela, y para el Perú el punto de La Concordia. Por lo tanto, se forma imaginariamente un triángulo, que luego se va acumulando con la determinación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determina que el punto de partida del límite marítimo es pues partiendo una paralela del hito número 1, y ese punto se llama el 265. Nosotros tenemos bien claro, el tratado bien claramente dice punto Concordia, y la Comisión Demarcadora especifica claramente a orillas del mar y en baja marea. Ahora, el ex ministro de Guerra del Perú, el general Jorge Flores, afirmó que los reclamos del gobierno chileno sobre la soberanía del triángulo terrestre solo es una cortina de humo de parte de dicho gobierno chileno para distraer la atención de su población respecto a los problemas de la gestión del presidente Michelle Bachelet. O sea, ¿aquí hay un fondo político o qué perspectiva de análisis tiene usted? Estos temas, en primer lugar, Omar, son sensibles. Yo tengo la sensación, Omar, de que Chile se ha preocupado mucho por ver el futuro, su desarrollo económico, etcétera, pero no le ha importado mucho el estudio de los tratados, no le importaba mucho el estudio de la historia y todo lo demás. Eso alimenta una diplomacia, y mira cómo está cayendo en ridículo su diplomacia. Mira cómo ha caído en ridículo prácticamente, en el cual nosotros hemos recuperado esto en el tema del límite marítimo, y hemos recuperado 50.000 kilómetros más o menos cuadrados. Mira cómo está siendo goleado frente a la demanda boliviana en Chile por una salida soberana al mar casi de 14-0 prácticamente. O sea, la diplomacia chilena se alimenta en argumentos históricos y tratados que yo veo a lo Franco, y cuando le escucho a Piñera a veces me he dado hasta risa, o al señor Tarú, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno, realmente no conocen el tema. Y eso es lo que, y es más, cuando en los programas televisivos invitan a los analistas para analizar toda esta temática, amigo Omar, se pierden totalmente y no responden a veces a la pregunta de los periodistas. O sea, hay un desconocimiento total, porque el que más ha estudiado la historia me doy cuenta que es Perú y Chile, porque ellos pues viven en una situación de haber sido derrotados en la Guerra del Pacífico y siempre viven con ese sentimiento patriótico, digamos, y por eso es el análisis más profundo. Sebastián Piñera, por ejemplo, cuando se dio el veredicto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, él es el que otra vez remueve esto del triángulo, ¿te acuerdas, Omar? Cuando él dijo, no, no estamos de acuerdo con el veredicto de La Haya, pero al menos La Haya ha reconocido que el límite terrestre nace del hito número 1 en proyección en paralela al punto 265. Entonces comienza a confundir y otra vez renace esto del tema del triángulo terrestre, etcétera, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya lo había sancionado y lo había considerado inconstitucional allá en Chile, ¿no? ¿Cómo evalúes esta versión del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien señala que
Una de las notas diplomáticas es para que se cumpla, dice, con dichos acuerdos de confianza mutua y para evitar actos imprudentes que no son congruentes. El hito 1 está ubicado, según el canciller, cerca del denominado triángulo terrestre, entre comillas, de unas 4 hectáreas que forma parte del nuevo distrito tacneño La Yarada Los Palos y que Chile reclama como parte de su territorio. Claro, eso es lo que te estoy explicando en el sentido... Pero ellos, ¿en base a qué reclaman? Ellos reclaman en sentido de qué? De que cuando la Corte especifica, ¿ya? La Corte especifica de que la frontera marítima va a partir del punto 265 en base a la proyección del hito número 1, o sea, de su paralela, ellos especifican, entonces la Corte está reconociendo de que nuestra frontera es pues del hito número 1. Eso en primer lugar. Entonces hay antecedentes, amigo Omar, de este convenio de pesca en el cual lo tengo aquí en mis manos. Son documentos bien simples y en el cual en un momento determinado Chile ha tratado pues de hacer considerar de que esto es un tratado, pero no es así, son solamente convenios de pesca, ya, donde el cual especifica que la pesca se va a determinar de esa paralela en base al hito número 1. O sea, hasta cierto punto ha habido un statu quo, vamos a decirlo así, en el cual ha habido un aprovechamiento de Chile, no tanto del terreno, sino porque este es campo minado, etcétera, claro, sino del mar, de sus recursos marítimos y todo ello. Y la interpretación errónea de Sebastián Piñera a lo que ha dicho la Corte, y es más, la Corte luego replica en diferentes documentos, en el artículo número 157, por ejemplo, el párrafo 157, donde dice, la Corte no está llamada a tomar una posición en cuanto a la ubicación del punto Concordia, donde empieza la frontera terrestre, dice, entre ambos países. Podría ser posible que el punto antes mencionado no coincida con el punto de frontera marítima. O sea, la confusión chilena acá cae por descarte, en el sentido de que la Corte no se pronuncia sobre la frontera terrestre que ya define, que ya está ya pétreo desde 1929. Y es más, el juez, uno de los jueces de la Corte incluso dice, ¿no? Algo más profundo. No corresponde a la Corte establecer el límite terrestre, pero era consciente que las dos partes difieren sobre el tema. Está inseguro que el punto de frontera sea el hito número 1 de tierra adentro. Si no, será el punto de intersección entre el Océano Pacífico y el arco de 10 kilómetros que parte del puente del río Yuta. Es decir, el ideal peruano del centro del río Yuta hacia la orilla del mar, que eso es lo que el juez Guillou define, que ese debe ser el límite terrestre. Claro. Y para más muestras yo creo que está más claro que el agua. Ahora, ¿hasta dónde vamos a avanzar, caminar en terreno minado, hablando literalmente? Porque ya esto definió el diferendo en el Tribunal de La Haya. ¿Y qué salida le ves? Aunque acá hay una idea que nos plantean, dice, para acabar con la controversia entre Perú y Chile por la soberanía del llamado triángulo terrestre, entre comillas, surgió en Tacna la propuesta de crear allí un parque de la paz en el que se construya un santuario religioso. La iniciativa ha sido formulada por la ONG Salvemos la Biodiversidad y damnificados por desastres naturales. Lo que noto yo, Omar, es de que Chile está convencido, erróneamente para nosotros, pero ellos convencidos de que su frontera es el hito número 1 y su paralela llegando al punto 265. Y nosotros estamos convencidos que es el punto de la Concordia, tal como está establecido la Comisión Demarcadora. Por lo tanto, hay una situación de no entendimiento, por lo tanto hay una situación de entrampamiento. Pero el artículo número 12 del Tratado de 1929 especifica, ante una controversia de este tratado, lo puede resolver el presidente de Estados Unidos. Entonces, una posibilidad viable es que Obama en estos momentos vea el caso y lo resuelva en beneficio de estos dos países. Eso en primer lugar. Ahora, pueden hacer muchas propuestas. Las propuestas pueden salir de ese parque en honor a los que han luchado en la Guerra del Pacífico, por decir. Otra propuesta puede salir un parque un muelle donde se instaure el monitor Huáscar ahí como una simbología de la paz, etcétera. Pero esto se debe manejar a manera diplomática. Yo presiento de que ya debe haber una conversación bilateral, porque lo que es peor, ya ha llamado a consulta a Chile al embajador chileno que estaba en Lima, ¿no? Eso quiere decir un primer paso. Luego ha habido una situación de mandar cartas, de dúplicas, réplicas de documentos en el cual están en desacuerdo de esta situación de la Yarada a los Palos. Ha habido todo un movimiento de documentos
a nivel de cancillerías. Es cierto eso. En este momento puede entrar una conversación bilateral para mirar hacia adelante. Y un problema número uno en estos momentos es cómo violentan otros países, por ejemplo, nuestra soberanía, nuestros mares, por decir. Todo lo que significa nuestros recursos. Hay embarcaciones chinas, noruegas, etcétera, etcétera. En aguas internacionales. No, en nuestros mares. En nuestros mares soberanos de 200 millas. Y depredando el mar, sobre todo. Depredando nuestro mar. Entonces, ahí están violentando nuestra soberanía. Y ahí no hacemos nada. Y no hacemos nada. Entonces, los dos países tranquilamente pueden entrar a conversaciones bilaterales para juntos, como ha sido de antaño, junto con Ecuador, Chile y Perú, fueron pues los impulsores prácticamente para que luego se determinara la Convención del Mar, por ejemplo, ya que es una atribución el estudio de los mares y que favorece notablemente ahorita a Chile y Ecuador, pero juntos podrían luchar para repeler todas estas invasiones que todos los días, por ejemplo, tenemos y saquean nuestra riqueza varias. Entonces, puede haber muchas conversaciones bilaterales que favorezcan a estos dos países. Es el momento, yo creo, histórico que tienen estos dos países para de una vez zanjar ya toda la problemática. Ojo, que Chile en la Guerra del Pacífico nos ha quitado más de 70.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y yo creo que por un territorio de algunas hectáreas, creo que están haciendo un problema y haciendo rebasar pues el vaso de agua, ¿no? Bien, profesor, le agradezco su presencia, muy ilustrada su participación para que nuestros oyentes tengan una ubicación actualizada de lo que está pasando en esta frontera sur y sobre todo la posición peruana y también la chilena. Algo final, por favor. No, solamente agradecerte, Omar. Este tema es amplio, como te decía, abarca muchos aspectos y yo creo que debemos mantenernos firmes, pero con cautela. No caer esos sentimientos patrioteros, en la cual salta más el problema. Yo creo que hay que tener la cordura, ser coherente y esperar de que haya una conversación bilateral entre Cancillería y esto pues se resuelva en forma armoniosa en bien de estos dos países. Así lo esperamos.